Bien, vamos a empezar, por favor. Algo ha pasado hace rato. Ha habido un corte cuando estaba empezando con la clase. Bien, vamos a continuar hablando sobre los elementos del litigio, sobre como base de, bueno, continuando el tema de fundamentos de la litigación. Estuvimos hablando sobre la preparación del juicio. Hablábamos que una preparación adecuada permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del caso y facilita la organización de los medios de prueba para su presentación en el juicio. Es conveniente que cada abogado, cada litigante redacte un bosquejo, un plan que vaya a recoger todos los aspectos importantes del caso que se está tramitando y que deben ser probados en juicio, un listado o índice que permita cotejar durante un juicio la prueba que deba ser presentada, la prueba documental, la prueba pericial que estamos ofreciendo, la prueba testifical, eh, en cuanto a los testigos, saber el orden, bueno, en cuanto a la prueba, saber el orden que se va a presentar, qué testigos van a declarar primero, tener por escrito los asuntos de derecho más relevantes para el caso que nos permitan desenvolvernos eficazmente y además estar alertas ante algún eventual ataque de la parte adversa y refutar lo que argumente con nuestros propios argumentos. Nos quedamos para preparación de los testigos. También es parte de un elemento del litigio. Como quiera que la demostración de los elementos probatorios es fundamental, uno de ellos sin duda es el de los testigos. Para que la declaración testimonial sea creíble y no solamente suficiente, no solamente es suficiente que el testigo diga la verdad, sino que tiene que demostrar un comportamiento correcto, sereno mientras declara, seguridad en sus respuestas y además pues tiene que parecer que está diciendo la verdad. Muchas veces por la declaración temerosa, tímida, poco convincente del testigo, por más que sea algo verídico lo que está hablando, puede significar duda para el juez. Si bien un juez no basa su resolución únicamente en las declaraciones testificales, pero es un indicio para la autoridad judicial que le ayuda a corroborar la demás prueba, ¿no? Entonces, para que el testigo pueda declarar eficazmente, es necesario el testigo, como parte de su preparación, hacerle comprender la importancia de su rol en el juicio. El abogado siempre debe recordarle a su testigo su obligación de decir toda la verdad. Al entrevistar al testigo se debe escuchar primero su relato completo, luego de oírlo hay que indicarle cuáles son los datos imprescindibles de su testimonio que acreditan las alegaciones del caso, explicarle al testigo qué es lo que se pretende probar con su testimonio, se le debe informar la importancia de declarar espontáneamente los hechos que conoce, ya que el interrogatorio directo y no se le podrán formular preguntas sugestivas, ¿no? Esto con el propósito de decirle que no se le va a ir recordando lo que está olvidando. Es conveniente para todo esto practicar con el testigo las preguntas, las respuestas que se le van a formular en el juicio para que se vaya familiarizando con el proceso y no reciba sorpresas del juicio, dentro de una audiencia. Asimismo, hay que describirle al testigo las funciones del juez, si estamos hablando de materia penal del fiscal, de la parte adversa, es importante decirle qué es posiblemente lo que se le vaya a preguntar, escuchando previamente su declaración, decir, en eso se va a enfocar la autoridad judicial, qué más recuerda sobre este hecho, ¿no? Entonces, una adecuada preparación de los testigos. Ahora, cuando ya estamos ingresando a una audiencia o en el propio juicio oral, hay una fase, el juicio, que es el alegato de apertura, pero no necesariamente se llama alegato de apertura en todas las audiencias, pero hace referencia a una primera actividad del litigante, una primera oportunidad que tiene para exponer los hechos.
Y ese es o bueno, sus argumentos. Y ese es el alegato de apertura. Es una actividad fundamentalmente del litigante, pues constituye la oportunidad para presentar su teoría del caso ante el tribunal. Por medio del alegato de apertura, los jueces tomarán por primera vez contacto con los hechos y antecedentes que están fundamentando el caso. En clases anteriores dijimos que la teoría del caso es un ángulo, un punto de vista desde el cual mirar la prueba, en términos tales que si el juez la mira desde ahí, verá en ella lo que nosotros estamos viendo. El alegato de apertura es por excelencia el momento para ofrecer ese punto de vista. Es ese momento en donde nosotros le brindamos al juez ese ángulo para que pueda verificarlo. Ese es el momento para empezar a comenzar a configurar la disposición mental del juez hacia el caso y hacia la prueba. Muchos casos se ganan o se pierden con la exposición de la teoría del caso, con este primer alegato de apertura. Es una primera exposición y a veces la autoridad judicial es lo que pone atención, lo que más pone atención. A veces el juez puede estar cargado con bastante trabajo, con bastantes actividades y bueno, donde pone atención es en la exposición, en una apertura o en una primera intervención del abogado. Entonces, es importante tener un buen alegato de apertura. Y además que, pues, a ver, la primera impresión que produce el relato o el argumento que hacen los abogados puede tener más impacto positivo o negativo en la prueba misma. Es necesario que como abogados aprovechemos esa oportunidad para exponer con convencimiento la teoría del caso, logrando captar la atención y el interés de los jueces al exponerle un resumen objetivo de los hechos y la prueba con la que se cuenta. La exposición de la teoría también permite anticipar algunas debilidades propias que se tengan para explicarlas razonablemente a fin de quitar el impacto cuando éstas surjan ya en el desarrollo del juicio. Además, esta exposición, este alegato de apertura, debe ser amena y realista, demostrándole al juez que estamos convencidos de lo que le estamos exponiendo, que estamos convencidos de la eficacia de nuestra prueba. La exposición tiene que ser clara, ordenada, sistemática, organizada. Generalmente se comienza haciendo una narración general de los hechos de una forma cronológica. Luego se ataca o se critica de forma indirecta las alegaciones de la parte contraria para quitar la efectividad a las mismas. Si los hechos del caso lo permiten, es prudente terminar la exposición con un final que, que, le, que le despierte la curiosidad al juzgador o que le dé esa inquietud de que pues, lo que estamos hablando es verídico y que tenga el interés de corroborarlo con los medios probatorios que se vayan a presentar. Entonces es importante el alegato de apertura y ahí es donde más se luce, donde desempeña un papel muy fundamental el abogado. También es importante tener una organización del ofrecimiento de la prueba. La presentación de la prueba que hace cada parte se debe organizar en lo posible de forma tal que se pueda presentar un testigo impactante al principio y uno final de turno de presentación de la prueba de parte. A ver, eso es importante en los casos, por ejemplo, me voy a remitir igual a la prueba testifical. Esto es importante en los casos donde tienen que declarar múltiples testigos para poder establecer los hechos y la actuación de la prueba vaya a tomar varios días. Si todos los testigos impactantes, por denominarlos así, o sea, los que tienen, cuya declaración es más trascendental que otros, porque hay testigos cuya declaración es vital frente a otro que quizás simplemente va a dar fe de lo que éste está hablando o no va a dar tanto impacto como el primero. Y si todos los testigos impactantes declaran al principio, el juez puede perder interés cuando posteriormente
declaren testigos que solo aportan aspectos técnicos o elementos sin importancia. Cuando un desfile de la prueba se torna monótono y aburrido, puede ocurrir que el juzgador no entienda o no capte todos los elementos que estamos tratando de establecer en el caso. También se debe organizar la presentación de los testigos para que los hechos se le presenten al juez de forma cronológica, tal y como han ocurrido. De lo contrario, puede ser que el juez se pierda y no entienda correctamente los hechos y no dé importancia a eh, nuestro ofrecimiento de prueba, más aún si hablamos de la testifical. En cuanto al ofrecimiento de prueba, es importante, bueno, otro elemento del juicio, el examen de los testigos. Me voy a remitir igual a los testigos. El principal objetivo de un examen de testigos es extraer del testigo la información que estamos requiriendo para construir la historia o el trozo de historia que este testigo nos puede proporcionar. Constituye la principal oportunidad de que dispone el litigante para probar su teoría del caso. ¿Cuáles son los objetivos de este examen del testigo? Solventar la credibilidad del testigo, entregar elementos de juicio para convencer al juez de que ese testigo es una persona digna de creer. Acreditar, además, el objetivo de este examen del testigo es acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso, es decir, aquellos hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió como nosotros estamos señalando. También acreditar el juicio o introducir al juicio prueba material a partir de la declaración de lo que manifieste, una declaración puede ser como la antesala para presentar otra prueba testifical, perdón, material, documental, pericial, ¿no? Entonces, es importante porque se entrelazan nuestros medios probatorios. Ahora, hay que tener en cuenta algunas estrategias en este examen de testigo. Para ello, por ejemplo, es importante hacer prácticas con el testigo cuando usted está examinando por ejemplo, explicarle el tipo de preguntas que se les puede realizar. A ver, ¿qué tipo de preguntas pueden realizar a nuestro testigo? A nuestros testigos pueden ser abiertas, las cerradas, las sugestivas, o usar introducciones y transiciones. Simplemente recordando, porque ustedes tal vez estudien visto en Derecho Procesal Penal. Las preguntas abiertas son aquellas que tienen como fin invitar al testigo a formular la respuesta en sus propias palabras sin que el abogado lo limite, lo restrinja o sugiera ciertas palabras para su declaración. Por ejemplo, que se le pregunte, ¿qué hizo el sábado 31 de octubre a las 9 de la mañana? Y ahí el testigo va a delatar con sus propias preguntas y el abogado le va a decir, cuéntenos todo lo que hizo el día sábado 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Esa es una pregunta abierta. O, por ejemplo, ¿en qué consiste su trabajo en la planta, no sé, en la fábrica de Coca-Cola, por ejemplo? Ahí se puede explayar, se puede exponer, bueno, yo soy un operario, yo soy el gerente, soy el administrador, yo soy administrativo. ¿Y en qué consiste su trabajo? Cuéntenos, puede preguntarle, ¿no? Y entonces ya le da el pase libre para hablar, explicar con sus propias palabras el testigo. Esas son preguntas abiertas, pero existen también preguntas cerradas. Es todo lo contrario a lo primero, las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas eso tiene un propósito de invitar al testigo a escoger entre varias respuestas posibles, focalizando la declaración del testigo en aspectos muy específicos del relato. Un ejemplo de pregunta cerrada. ¿De qué marca es su auto? ¿No? ¿Cuál es el nombre de su hermano? ¿Cuál es el nombre? ¿En qué empresa usted trabaja? ¿No? Son preguntas cerradas. No le permite ampliar al testigo. Es algo más concreto. Ahora es importante también
evitar preguntas sugestivas, es decir, aquellas que incorporan ya su propia respuesta. Es decir, la respuesta está ya en la pregunta, ya está en la formulación de pregunta. Por ejemplo, ¿tenía usted un cuchillo en la mano? Ya le está sugiriendo. Si son testigos, por ejemplo, ¿tenía el acusado una mala relación con el occiso? Ya le está sugiriendo que tenía una mala relación. Lo ideal es preguntar cómo era la relación entre el acusado y el occiso, ¿no? Y no decirle, tenían una mala relación, ya le está sugiriendo la respuesta. Entonces, es importante evitar las preguntas sugestivas. Y si el abogado de la parte adversa le hace un tipo de preguntas así a nuestro testigo, pues hay que objetar ese tipo de preguntas. Ahora, es importante también usar transiciones, introducciones y transacciones para ubicarlo, para orientarlo al testigo cuando estamos cambiando de tema. Decir, por ejemplo, señor Juan Pérez, muy bien, y ahora le voy a preguntar acerca de sus relaciones con el acusado, específicamente acerca de su relación profesional o su relación laboral. Usar introducción o transición, y recién ahí le pregunta, eh, ¿qué cargo es, cómo se llevaba usted con su compañero de trabajo? ¿No? Eh, Hacer introducciones y transiciones. Y es importante explicarle todo esto a los testigos, que así se les puede preguntar. También es importante realizar un contraexamen de testigo, es decir, es el examen que lleva a cabo el abogado de la parte contraria con la finalidad de superponer su propia teoría del caso a ese testimonio. ¿Cuál va a ser el objetivo de un contraexamen de testigos? Desacreditar al testigo, es decir, cuestionar la credibilidad personal de un testigo, su valor como fuente de información. Esto se puede demostrar, por ejemplo, acreditando que el testigo tiene un interés personal con el resultado del juicio o que ha faltado a la verdad antes y no hay razón para creer que no lo esté haciendo ahora también. También el objetivo de un contraexamen es desacreditar el testimonio. El factor que desacredita clásicamente el testimonio está constituido por las condiciones de percepción, es decir, eh, sordera al momento de los hechos, problemas de visibilidad cuando ha ocurrido, por ejemplo, un accidente, o de repente puede ser, no sé, eh, estado mental al momento de los hechos, o si estaba en estado alcohólico, por ejemplo, cuando ocurren lesiones y un testigo es algún amigo de uno de los acusados, lo primero, estaban bajo la influencia de bebidas alcohólicas o no, ¿no? Entonces, en eso consiste en desacreditar el testimonio, de acuerdo a esas condiciones de percepción que haya tenido el testigo. Primero hemos dicho desacreditar al testigo, de repente es pariente o tiene algún interés en ese proceso, pero si no lo tiene, él se puede desacreditar su testimonio, atacando a las circunstancias del testigo al momento de presenciar el hecho, su estado mental, su estado de salud, si es que estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Y obviamente, al hacer un contraexamen de testigo, queremos acreditar nuestras propias proposiciones prácticas y muchas veces obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. A veces cuando el testigo está declarando erróneamente, pues tomamos esa declaración para hacerla nuestra o en todo caso, eh, refutarla frente a otra declaración de la misma parte. Entonces, por ejemplo, decirle al juez, el primer testigo de la parte adversa mencionó esto, sin embargo, el segundo testigo menciona lo otro. Al final no hay veracidad en ninguna declaración, porque dicen, exponen una relación de hecho totalmente distinta una de la otra. Entonces, eso les voy explicando que son, ahí radica la importancia y es el objetivo del contraexamen de los testigos. Objeciones. Es un elemento también del litigio. Las objeciones
es la forma que tienen las partes en un juicio de manifestar su disconformidad con cualquier actividad de la contraparte que pueda afectar sus derechos o poner en riesgo la vigencia de las reglas que rigen el desarrollo del juicio oral. Por ejemplo, se objetan las preguntas sugestivas que hace rato lo veíamos, es decir, la que ya sugiere la respuesta, o las preguntas capciosas, aquellas que en su elaboración inducen al error al sujeto que está respondiendo, cuando hay preguntas ambiguas, confusas, vagas, esa es la objeción. Es una forma de manifestar su disconformidad. Objeción, señor juez, el abogado de la parte adversa está planteando una pregunta sugestiva. Entonces ahí el juez le dice al abogado de la parte adversa que reformule su pregunta. Esa es la objeción. Ahora bien, podemos ver también otros elementos de prueba, como es el examen de peritos, o bueno, la prueba pericial o testigos expertos. Y es importante también al momento de armar nuestra estrategia, no olviden lo que dijimos en clases anteriores, que litigar es básicamente, conlleva una elaboración de un mapa, de una estrategia para ir desarrollándolo durante una audiencia, durante un juicio. Y también es importante hacer ese examen no solamente a los testigos, ya hablando concretamente solo de las pruebas, sino también a los peritos. ¿Qué son los peritos? Son personas que cuentan con una experiencia especializada en un área del conocimiento, derivado de sus estudios o especialización profesional. Ahora, también hay testigos expertos. Muy poco se los menciona a estos. ¿Quiénes son los testigos expertos? Es alguien que no es ofrecido como perito, sino ofrecido como un testigo, pero tiene mucha experticia en lo que está hablando. Tiene un conocimiento de cierta especialización en determinada materia. Por ejemplo, a ver, que haya un proceso, estamos hablando de un proceso de, no sé, manipulación informática, ¿ya? Un delito. Y el testigo es un ingeniero en informática, ¿ya? No es un perito en sí mismo, pero sí es un testigo experto, que tiene cierta experticia, más aún vinculada con el área que se está hablando, desarrollando durante el juicio, ¿no? O que, por ejemplo, no sé, se habla de un caso de falsedad, o bueno, no sé, de una estafa. ¿Por qué? Porque se ha construido un inmueble de unos, no sé, 3 pisos cuando tendrían que haber sido 5, y ahí están hablando, debatiendo entre los planos y todo aquello, y nuestro testigo es un arquitecto. Es un testigo experto, no es un perito, pero sí es alguien que tiene experticia en un tema, tiene un conocimiento, tiene cierta especialización en una materia, pero no es perito, sino es un testigo, pero que sabe demasiado sobre la esencia de ese litigio. Entonces, es importante examinar a los mismos para lograr que el perito, por ejemplo, brinde al juez la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado, transmitirle al tribunal el hecho de que estamos en presencia de cuestiones que ameritan un conocimiento experto para su adecuada comprensión. Por ejemplo, si estamos hablando de auditorías, es importante un examen de peritos, y eso es mejor transmitir al tribunal la importancia de estas personas especializadas. Alegato final. Perdón. Después de que ya hayamos hecho un adecuado estudio de nuestros medios probatorios, bueno, la exposición, los argumentos de la parte adversa, primero nos hayamos hecho nuestro esquema sobre no sé, sobre nuestro caso, la factibilidad del mismo, con qué elementos contramos, qué elementos en contra, hacer un examen minucioso de cada uno de nuestros medios probatorios. También es importante dentro de un litigio armar nuestro alegato
final. Así que vamos hace rato, perdón, como hemos hablado hace rato de un alegato de apertura, también es bueno hablar del alegato final. El alegato final es es el ejercicio argumentativo por excelencia. Esto no siempre se conoce como alegato final. Pueden ser los alegatos, las conclusiones, que en materia civil, penal, en todas las materias se ve bastante. Es una oportunidad que le da el juez para que, previo a dictar sentencia y concluido todo el proceso, exponga sus alegatos o sus conclusiones el abogado sobre todo lo que se ha desarrollado durante el proceso. Ese es el alegato final. Es un ejercicio argumentativo por excelencia que permite al abogado sugerir conclusiones al tribunal acerca de todo lo que se ha tramitado, acerca de la prueba presentada, por ejemplo, mostrándole de qué manera cada prueba e información se conjuga para probar nuestras proposiciones prácticas y hacer creíble nuestra teoría del caso. Es en ese momento en que vamos a dar unidad, coherencia al relato que hemos venido construyendo a lo largo del proceso. En este alegato final buscamos iluminar el juicio del juez acerca de lo que el conjunto de prueba dice, de dónde se puede extraer, que diga lo que dice un testigo, que se relaciona con lo que ha acreditado el perito. Por ello, el alegato final comienza a prepararse desde el más temprano momento. Es importante ir recabando todo lo que hemos ido percibiendo a lo largo del juicio para exponer esas conclusiones con argumentos específicos y concretos a la autoridad judicial antes de que eh, emita su resolución. Ahora, también es importante, muy importante, subrayar que en el alegato final no se trata de repetir los hechos, no se trata de repetir o explicar al juez qué ha ido pasando a lo largo del proceso. Decirle que en fecha tantos han declarado estos testigos, en fecha tantos ha habido una audiencia de inspección, en fecha tantos el perito ha presentado su prueba. No, no se trata de repetir los hechos, sino en un alegato final se trata pues de darle al juez nuestra teoría del caso, los argumentos al juez que le permita concluir que los hechos que hemos expuesto, argumentado y además probado se subsumen perfectamente a un mandato legal, puede ser un tipo penal, por ejemplo, que hay una correspondencia estricta entre la proposición, entre los relatos de los hechos que hemos expuesto, entre la proposición de la prueba y los fundamentos de derecho en los cuales estamos basando nuestra pretensión, ¿no? Entonces, el alegato final es importante. No se conoce siempre como alegato final, más se conoce como los alegatos y conclusiones. Se le da al abogado de cada parte la oportunidad de exponer sus conclusiones, es decir, su punto de vista durante todo el proceso que se ha ido desarrollando. Y eso es lo que hay que preparar también bastante bien, lo considera la autoridad judicial previo a emitir sentencia. Y con eso estaríamos acabando nuestro tema de fundamentos de la litigación jurídica. Grupo, ahorita estoy yendo a la universidad, nos queda una media hora antes, pero he tenido muchos problemas para conectarme. Y, y la verdad es que ahorita igual estoy haciendo malabares para que no se me corte la señal como hace rato. Habiendo concluido el tema, por hoy vamos a quedar aquí. Ahora me estoy dirigiendo a la universidad, me ha atrasado bastante con las notas de todos, voy a ir a dejar las mismas, no tengo reprobados, de hecho la mayoría de ustedes tiene excelente puntaje y lo que queda este fin de semana y el feriado, la verdad me voy a quedar trabajando bastante. Les voy a facilitar las diapositivas, el avance de cada unidad temática, es decir, el tema desarrollado y además un banco de preguntas que les va a facilitar para su examen. Entonces, y lo que queda de noviembre, concluimos los temas que nos faltan y en nuestra próxima clase, que no creo que sea el lunes porque es feriado, sino el próximo sábado como hoy, ya les voy a dar las bases para el trabajo final que van a presentar. Entonces, eso por el grupo. Tengan un excelente fin de semana, pasen un bonito feriado. Un abrazo a todos y pues nos vemos el día sábado.
Hasta luego, doctora, igualmente para Hasta usted. luego. Hasta luego a todos.